de transformaciones geométricas. ¿Y por qué son importantes las transformaciones geométricas, digamos, dentro de los fundamentos que, eh, que tratamos de las tecnologías de CAD? Porque básicamente las transformaciones son el todo, son las operaciones que constantemente van a estar haciendo internamente los diferentes programas, sobre todo si trabajamos con geometría tridimensional, ya sea para crear, digamos, información geométrica, para manipularla, para presentarla en pantalla o para almacenarla. Entonces, por eso es un tema, digamos, importante que nos puede servir incluso para aquellos casos en los cuales de pronto nos toque desarrollar alguna herramienta particular para procesar información geométrica. Entonces, en esos casos, el uso de digamos, de estos conceptos básicos van a ser supremamente importantes. La idea tampoco es que nos volvamos unos másteres en matemáticas orientadas hacia la relación geométrica, pero sí por lo menos conocer un poquito lo fundamental, ¿no? Entonces, por eso traigo siempre este tema. Generalmente en un CAD vas a encontrar diferentes sistemas de coordenadas, aparte de lo que normalmente tú vas a ver en pantalla. En pantalla vas a ver uno, pero realmente el software maneja internamente muchos otros sistemas de coordenadas y él internamente está haciendo transformaciones entre ellos. Vamos a conocer, digamos, las transformaciones más básicas, más comunes, que serían en este caso traslación, escalado, rotación. Y bueno, no la puse aquí, pero de una vez uno entiende esas tres básicas, traslación, escalado y rotación, pues puede generar otro tipo de transformaciones, como por ejemplo el reflejado, el famoso mirror, que básicamente se puede construir a partir de la relación de escalado, pues entendiendo un poquito el funcionamiento de las relaciones, y a partir de ahí uno puede incluso construir otro tipo de transformaciones más complejas. Y eso es lo que vamos a ver entre el día de hoy y la sesión del próximo jueves. Pero la idea siempre para mí, con este tipo de temas que son, digamos, un poquito complejos a nivel matemático, pues vamos haciéndolos no es teórico-práctico. Entonces vamos a ir trabajando, digamos, cada una de esas transformaciones y vamos a ir de una vez practicando, digamos, cómo se desarrollaría utilizando la herramienta de MATLAB. Por eso, en este caso, tengo ya aquí abierta en mi computadora, el MATLAB ya lo tengo aquí abierto, y le recomendaría a ustedes que también, si trabajan desde su computadora, pues abran su sesión de MATLAB y tengan la lista para el momento en que vayamos a hacer, digamos, nuestros diferentes ejercicios. Yo les avisaré en qué momento vamos a empezar a trabajar ya con MATLAB, pero lo recomendable digamos, para no perder tiempo mientras arranca es, ténganlo ya abierto, ¿ok? En la figura, fíjense, lo que estamos viendo es una operación de proyección sobre el plano de la pantalla, por ejemplo. Que realmente la proyección sobre el plano de pantalla es una transformación que generalmente es una rotación con respecto al sistema de coordenadas de la pantalla, y luego lo que se llama un Z-drop, que es eliminar una de las coordenadas y convierte, digamos, el objeto tridimensional en un objeto plano. Entonces, para que entendamos un poquito que realmente todas esas modificaciones que nosotros vemos a través de nuestro software, por ejemplo, cuando estamos rotando un componente en 3D en tiempo real, representa para el software miles de operaciones de transformación que está haciendo el procesador. Por eso, eso, digamos, da cuenta, digamos, de las exigencias de hardware que normalmente los softwares de CAD modernos exigen. Entonces, no, pero ¿por qué este software me pide tanto hardware? Pues me pide tanto hardware precisamente por todo eso que tiene que hacer en el fondo para mostrarte esas gráficas bonitas. Si quieres ver gráficas bonitas, eso tiene un costo computacional. Entonces, un poquito en matemáticas, pues, esto es lo que llamaríamos la representación de lo que se llama un frame. Un frame es un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas está compuesto básicamente por 4 elementos. 3 vectores que normalmente son mutuamente perpendiculares, es decir, forman un sistema ortonormal y son, digamos, son unitarios, V y W. No tienen que serlo, pero generalmente pues uno les facilita la vida de hacer vectores unitarios, V y W, y un punto, ojo, un punto que especifica el origen de ese sistema de coordenadas. Es decir, con esos 4 datos, que en realidad son 3 vectores y un punto, definimos lo que se llama un frame.
o un sistema de coordenadas. Esta es la representación en vector columnas. Hay dos formas de trabajar en esta clase de modelos, digamos, matemáticos. La representación vector fila, la representación vector columna. ¿Cuál utilizaremos aquí en este curso? Esto es muy importante porque algunos textos utilizan representación columna, otros textos utilizan representación fila. En nuestro caso, vamos a utilizar representación fila, es decir, los vectores los vamos a representar de manera horizontal. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la principal razón de hacer esto? Es más que todo facilitar construir, digamos, conjuntos de puntos o conjuntos de vectores con mayor facilidad, porque en este caso, si voy a procesar muchos puntos, cada uno simplemente va a ser una fila y voy simplemente los voy a ir apilando, generando, digamos, una matriz de n por 3 o de n por 4. Ahorita vamos a ver cómo es el sistema de cuántos componentes va a tener el vector. Y, digamos, eso me facilita la forma como construyo los conjuntos de puntos. Pero, digamos, el resto del procesamiento es igual. ¿Okay? Vamos entonces a recordar esto. Vamos a trabajar con vectores fila. Esto porque es importante tenerlo claro, porque esto cambia la forma de las matrices de transformación. Entonces, por ejemplo, ustedes en algunos textos, si trabajan con vector columna, notarán que las matrices están transpuestas. Y es por esa razón, porque trabajan con vectores columnas. Entonces, las matrices se transponen. Esto, por ejemplo, sería, esta operación que estamos viendo aquí sería la operación de transformación de un punto. En este caso, un punto que tiene, digamos, unas coordenadas con respecto a un sistema local, que es este V y W. Estas serían las coordenadas. Ahorita vamos a ver, esto de acá es lo que se llama coordenadas homogéneas, es decir, utilizamos 4 coordenadas para representar un punto en 3 dimensiones. Y eso se multiplica por el frame, que en este caso sería este. Y eso me representa el punto ya en ese sistema de coordenadas. Entonces, las transformaciones geométricas se representan como operaciones matriciales, es decir, la operación de una matriz por un vector. El vector va a la izquierda, es decir, es una multiplicación a la izquierda del vector por la matriz. Y a través de esas transformaciones, o a través de esas matrices, yo puedo transformar las coordenadas de un punto dentro de un sistema de coordenadas a partir de esa transformación que yo haga, o puedo transformar un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Es decir, puedo cambiar las direcciones de los vectores de un sistema de coordenadas para girarlo, trasladarlo o rotarlo, digamos, con respecto a otro sistema de coordenadas. Y se utilizan las mismas matrices, realmente. Entonces, por eso, digamos, esas son las operaciones, digamos, más comunes que hace el software constantemente. Vamos a empezar entonces con la más básica, una operación de traslación. En una operación de traslación se puede ver de dos maneras. Cambiar las coordenadas de un punto dentro de un sistema de coordenadas definido, por ejemplo, el sistema W. Tengo las coordenadas de este punto, este punto tiene unas coordenadas en el espacio, X, Y, Z, y yo deseo moverlo en el espacio a través de un desplazamiento que sería delta X, delta Y, delta Z, hacia una nueva ubicación representada en coordenadas de este sistema de coordenadas, V y W. ¿Okay? Entonces, en ese caso, la operación de traslación se representa de la siguiente manera. Utilizando esta matriz de 4 por 4. Donde en este caso la matriz se representa con una letra T mayúscula, T de traslación. Los subíndices corresponderían a las 3 direcciones de traslación. A sería desplazamiento en X, B desplazamiento en Y, C desplazamiento en Z. Y en este caso, fíjense que los términos de desplazamiento van en la última fila de la matriz. Literalmente es como tener una matriz identidad en la cual en la última fila le agregamos los 3 componentes de traslación en X, Y,
Z o, dicho de otra manera, W del sistema de coordenadas local en el que estemos trabajando. Eso es lo que hace esa matriz si la multiplicamos a la derecha de un vector que contenga las coordenadas de un punto arbitrario. Ahora la pregunta es, ¿por qué son de 4 por 4? Si en el espacio estamos trabajando en 3 dimensiones, realmente tenemos 3 componentes. Esto es lo que se llama coordenadas homogéneas. Las coordenadas homogéneas, digamos, son como coordenadas extendidas, o sea, le agregamos una coordenada adicional y la función principal de esto es poder contener todas las operaciones utilizando operaciones matriciales. Si lo trabajáramos a nivel de 3 por 3, la operación de traslación no podría presentarse como una operación matricial. Tendría que ser una suma vectorial y, digamos, nos dificulta, digamos, el manejo de este tipo de operaciones. Digamos, por eso aumentamos la dimensión de los vectores y por eso podemos trabajar, pues, todas las operaciones a nivel matricial. También se puede aplicar la traslación para desplazar un sistema de coordenadas en el espacio. En este caso, fíjense que la operación no cambiaría las direcciones de los vectores v y w, sino que cambiaría únicamente el punto de origen. Eso es lo que haría la operación de traslación si se la aplico a una cantidad o a un elemento que sea un frame. Aquí sería, digamos, una explicación de la aplicación. Fíjense que en este caso, el punto está a la izquierda, se representa como un vector fila de 4 elementos, W1. Siempre el último elemento va a ser 1. Esta es mi coordenada homogénea. Esta es mi matriz de traslación. Y en este caso, si aplicamos la operación básica de fila-columna, en este caso fila aquí por columna acá, tendríamos aquí la suma W más A. Aquí tendríamos la suma B, pero U más A. Aquí tendríamos B, que sería este más B, B larga, y W más C, y el último producto sería 1. Entonces, este sería mi vector transformado. U más A, B más B, W más C. Esa sería, digamos, la operación si se la aplico a un punto. Eso me genera ese desplazamiento. Vamos a practicar esto en MATLAB. ¿Ya tienen su MATLAB abierto? Alcen la mano si ya lo tienen abierto. Ok, hay dos lo tienen abierto. ¿Qué más? Aquí ya también pulgar arriba. Ok, está abierto. Perfecto. Bueno, aquí tengo yo mi MATLAB abierto, pero antes de empezar a trabajar, vamos a necesitar puntos. Vamos a necesitar puntos para hacer estas operaciones. Voy a empezar con un punto sencillito para generar esta operación y luego sí vamos a aplicarlo a una serie de puntos, ¿ok? Entonces, primero voy a crear la matriz. En este caso sería T, ABC, genérica. En este caso sería voy a hacerla de forma larga, ¿no? Realmente esto es como aburridor, pero para que veamos. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y la última filita es la que realmente contiene lo que yo voy a buscar. Pero aquí no puedo meter ABC porque estos no son símbolos. Tengo que meter números. Te voy a meter unos números sencillitos. Voy a meter una traslación sencillita. 1, 2, 3, 1. Entonces, esta sería una matriz de traslación. ¿Qué haría esa matriz de traslación en función de lo que entendimos de la teoría? ¿Dónde estaría aquí el factor de traslación? A ver, ¿quién me dice? Se nos estaría moviendo uno, o sea, una unidad en una dirección, 2 en la otra y 3 en la otra. Correcto. Un punto inicial. Vale. Eso se le sumaría a las coordenadas del punto
que yo le suministre la operación. Entonces, por ejemplo, si yo creo un punto, vamos a crear un punto. Punto sería, igual en MATLAB, estos todos son matrices, pero digamos, nosotros tenemos que tendríamos la diferencia entre punto, matriz y vector. ¿Ok? Esto es muy importante. Vamos a poner unas coordenadas cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner aquí a este señor 1, 1, 1, 1. Recuerden que estamos trabajando en coordenadas homogéneas y por lo tanto los vectores son de 4 por 1. ¿Ya? En este caso, digamos una fila, 4 columnas, 1 por 4. En este caso, este vector tendría coordenadas 1, 1, 1, 1 en X, 1 en Y, 1 en Z, y la última siempre va a ser 1. Primero vamos a hacer el ejercicio con este y luego sí. Entonces vamos a ver qué sería el producto de esto. P por TABC. ¿Qué me da como resultado? Pues simplemente que el punto 1 el punto 1 le sumo 1, me da 2. El siguiente, la coordenada en Y que está en 1, le sumo 2, me da 3. La coordenada en Z, que es 1, le sumo 3, me da 4. Entonces, digamos, genero ese desplazamiento. Dicho de otra manera, estos últimos, la última fila me da el vector desplazamiento en la matriz de traslación. Me permite desplazar un punto dentro del sistema de coordenadas. Pero así como lo hago con un punto, lo puedo hacer con 10 puntos, o lo puedo hacer con 1000 puntos, o lo puedo hacer con 1.000.000 de puntos. Es decir, si voy a trasladar un grupo muy grande de coordenadas, le puedo aplicar exactamente la misma operación, simplemente tengo que crear una matriz que contenga todos los puntos y aplicarle la operación matricial. Esa es la ventaja de esta notación, que podemos hacer todo eso en un solo golpe. Obviamente no vamos a hacer el ejercicio con 1.000.000 de puntos, porque sería un poquito engorroso hacerlo a mano. Realmente casi siempre en esto ya son operaciones que la misma computadora va generando los datos, pero vamos a hacerlo con un grupito de punticos, digamos, un poco más grande de uno, ¿no? Para que sea un poquito más interesante. Bien, entonces para ese ejercicio tengo aquí preparada esta figura. Vamos a salirnos de aquí un momentico de la presentación. Aquí tengo este Jamboard, que los voy a compartir a ustedes a través del enlace para que ustedes puedan ver las coordenadas. El vínculo. Se los mando aquí al chat. Aquí me escribió Giancarlos que su computador murió. ¿Qué le pasó? Cuando o sea, nunca había utilizado MATLAB, lo he tenido aquí, pero nunca había utilizado. Y ahora que lo estoy utilizando, solo creé la matriz y ya dejó de funcionar todo. Ups, caramba. Y eso que MATLAB no chupa tantos recursos. Normalmente Sí, es que este la es un computador de los de la universidad, de la universidad. Entonces no es tan potente. Es de los viejitos. Por aquí lo dicen, bueno, y de hecho eso es cierto, MATLAB se puede utilizar una versión online. Creo que debes tener la cuenta de usuario de MATLAB, crear tu cuenta de usuario, que generalmente es una cuenta que nos dan, digamos, por el licenciamiento de la universidad. Y la puedes trabajar, digamos, de manera virtual. O la opción B es el escritorio virtual, al cual ya a todos ya les debió haber llegado la invitación para activarlo, ¿verdad? Y de hecho en la clase está activo. Ahorita hacemos el ejercicio de comprobarlo para aquellos de pronto que tienen problemas con el hardware de su computador, porque la ventaja es que ahí el software está corriendo en el hardware en la nube. Y realmente dependemos realmente más de nuestra conexión a internet, digamos en este caso una conexión a internet. Esto le está pidiendo acceso al Jamboard. Vamos a... sí, para acceder tienes que entrar con su usuario de la Universidad del Norte. Está colocado de esa manera. Bien. Vamos entonces, aquí vemos una figurita muy sencilla, una casita, la cual ya tiene en sus vértices, están todas sus coordenadas, es decir, están todos los puntos, digamos, de cada uno de los vértices. Y lo que vamos a hacer es
primero hacer nuestro listado de coordenadas. Vamos a hacer un listado de las coordenadas de esa casita. Y luego sí vamos a crear nuestra matriz que contenga todos los puntos, todos los datos, digamos, de esa casita para poderla dibujar. Vamos a hacer el ploteo tridimensional de esa casita y hacerle operaciones, las diferentes operaciones que vayamos viendo en esta sesión, entre esta sesión y la sesión del jueves. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio de identificar. Bueno, ya las coordenadas ya están, pero la pregunta es, bueno, si yo quisiera trazar el dibujo de esta casita sin levantar el lápiz, es decir, imagínense que tuvieran un lápiz para dibujarla y la quisieran dibujar toda sin tener que levantar el lápiz y volver a trazar, es decir, con un solo trazo, ¿por dónde empezarían? ¿Por qué coordenada empezaría? Yo por la de 012, profe. 918. Por aquí escuché un 012, por acá me dice compañero 918. De hecho, las dos opciones son válidas. Por las dos puedes partir. Si arrancas por 012, arrancarías por aquí, por ejemplo, podrías bajar, hacer todo el recorrido este, luego seguir aquí, hacer el techo, bajar y luego hacer la chimenea y regresar. Si lo haces de 918, digamos, podrías hacer el recorrido inverso, ¿no? Incluso podrías hacerlo por este lado, bajar aquí, hacer aquí, hacer aquí, hacer aquí, y luego terminar con el techito, o hacerlo por el otro lado, 918, hacer primero el techo, luego bajar aquí y cerrar la casita, digamos, por este lado. Es decir, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Hay varios caminos de ida, digamos, y varios puntos de partida, varios puntos de llegada. Por lo menos ahí estoy visualizando 4, ¿verdad? Entonces voy a arrancar por uno. Con uno de esos, pues funciona. Con cualquiera de esos va a funcionar. Entonces, déjame ver aquí si este señor de texto me deja escribir el texto aquí chévere. Entonces vamos a escribirlo. Voy a escribirlo primero aquí a manito, en coordenadas, como si fuera una tabla. X, Y, vamos a ponerlo un poquito más despacio. Z. Y obviamente esta sería mi coordenada. Esto no me lo... Y, Z. Y la coordenada realmente que no vamos a usar mucho es esta coordenada 1. Vamos a darle un poquito más despacio. Voy a escribir esto acá abajito. Vamos a escribirlo a mano. Voy a encender aquí mi tableta. Esto a manito lo hacemos un poco más rápido. Entonces yo voy a tomar, digamos, la solución particular de arrancar en 0.2, ¿ok? Si ustedes quieren, pueden arrancarla por 9.18. Igual el efecto, digamos, al final va a ser el mismo. O sea, debe quedar la casa, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo en esa secuencia. Vamos a hacerlo yo lo voy a hacer en la secuencia 9.18, como les indicaba. Y ustedes espérenme un segundo. Aquí sería 0, 12, 0, 1. Ese sería nuestro primer punto. Un poco más rápido. El siguiente sería el de abajo, 0, 0, 0, 1.
el siguiente punto sería cuatro, 0, 0, 1. Obviamente los dos últimos, digamos, estamos repitiendo lo mismo en los últimos, porque en este caso la casa es bidimensional, ¿no? Entonces por eso la componente en Z va a ser 0. Pero lo quiero hacer así tridimensional con las tres componentes, porque más adelante pues realmente vamos a trabajar con operaciones tridimensionales, así que hay que, hay que irse, digamos, como acostumbrando. 4, 6, 0, 1, agregando acá esos elementos. Acá sería 8, 6. Seis, 0, 1. Seguiría aquí. 8, 0, 0, 1. Sería 12, 0, 0, 1. Este siguiente sería 12, 12, 0, 1. A ver si caben todos. Otra vez regresamos al primero. 0, 12, 0, 1. Eso lo copio acá. 0, 1. Vamos aquí. Vamos hasta el pico del techo, que sería 624. Cero, 1. Vamos a este punto otra vez, 12, 12, 0, 1. Y simplemente lo repetimos. Voy a hacer un poquito de espacio. Para que todos quepan. Bueno, 12, 12, 0, 1. Vamos a la siguiente, 12, 21. Doce, 21, 0, 0, 1. Haciendo la chimenea. El siguiente sería 9, 21, 0, 0, 1. Y finalmente, tendríamos 9, 18, 0, 0, 1. Vamos a ver, en total, ¿cuántos puntos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como ejercicio manual, digamos, está bien, como para probar el ejercicio, hacerlo, digamos, en punto. Entonces voy a regresar aquí a MATLAB. Denme un segundito aquí mientras yo aprovecho y copio mi
mi propio enlace de Jamboard en la siguiente ventana para no estar dando vueltas aquí. Entonces voy a regresar aquí a mi MATLAB. Y lo que voy a hacer es redefinir mi vector P. Voy a dar clic aquí al editor para poder manejarlo, ingresar los datos más fácilmente, como si fuera un Excel. Doble clic, en mi lista de variables. Me dicen si voy muy rápido aquí, digamos, aquí yo asumo que ustedes ya han tenido algún contacto, así sea básico, con MATLAB, ¿verdad? Entonces, lo que no entiendan, pregunten. Y 01201, ahora tengo el primero. Segundo, 0001, 0001, 4001. El siguiente 4601. El siguiente es 8601. El siguiente sería 8001. El siguiente sería 12001. El siguiente sería 1201. El siguiente sería 01201. El siguiente sería 624. El siguiente sería 1201. El siguiente sería 1221. El siguiente sería 921. 01. El siguiente sería 918. 01. Entonces, con eso ya tenemos editado nuestro punto, nuestro primer punto, que es como nuestro punto de referencia. A partir de ahí vamos a crear diferentes puntos para ir mostrando, digamos, los efectos de las transformaciones. Entonces, antes de hacer eso, lo primero que voy a hacer es plotear para ver si me quedó la casa bien hecha. ¿Ya? Vamos a plotear si nos quedó la casa bien hecha. Pues en este caso, para plotear que nos quede directamente plot en 3D, vamos a usar la función plot3. Que se usa básicamente lo mismo que la función plot, simplemente que plot3 te permite ingresar X, Y, Z, es decir, las tres componentes del dibujo en el espacio y puedes dibujar, digamos, curvas o rectas en el espacio directamente. Entonces, para eso necesito meterle los datos separados, el listado de las X, el listado de las Y y el listado de las Z. Y por eso, digamos, vamos a usar esta notación para que MATLAB lo entienda. Yo voy a decir, mira, toda la columna 1, ahí estoy diciendo, toda la columna 1 es mi vector X. Toda la columna 2 es mi vector Y. Toda la columna 3 es mi vector Z. Vamos a dejarlo sin más arreglitos, sin más prendas. Simplemente lo vamos a poner así. Probemos.
Entonces ahí, como ya es un plot 3D, de entrada me lo muestran isométrico. Yo puedo cambiar el punto de vista. En este caso, puedo darle aquí View y decirle, por ejemplo, cómo quiero, en qué dirección quiero moverlo. En este caso, vamos a ver aquí. Aquí están las herramientas para visualizar. En este caso, esta es la rotación 3D. Realmente sirve más que todo para movimiento libre, ¿no? Bueno, notarán una cosa, en este caso, y es que a medida que van moviéndose, él va transformando, él va, digamos, estirando las coordenadas. Vamos a hacer esto, View 2. ¿Para qué va a servir el View 2? Para esto. Para ponerlo, digamos, en planta. Y digamos, la vista XY, que es como la más común que vamos a utilizar para muchos sistemas. Entonces, digamos, acuérdense ese comandito. Entonces, para que no nos quede deformada la casa, porque en realidad está deformada, la otra opción que podemos usar es, en este caso, Axis Equal. Para que los ejes queden en igual proporción. Entonces, así debería quedar la casa. Es decir, estiradita. ¿Ok? Bien. ¿Les está quedando así? ¿Alguno ha tenido problemas? Profe, yo me atrasé un poco, pero ya me pongo al tanto. Ya te estás poniendo al tanto. Ok, ok. La idea es, vamos a ir enseguida haciendo todo el ejercicio de aplicar la teoría y aplicarla enseguida con este grupo de puntos. Son 14 puntos, son poquitos, pero se imaginarán ustedes que así como lo podemos hacer con 14, lo podemos hacer con 100, lo podemos hacer con 1000. Pues realmente la operación la hace más en un solo golpe. Se va a demorar más, obviamente, con muchos más puntos, pero realmente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a aplicarle la transformación que acabamos de definir, pero en este caso, la transformación que teníamos, en este caso, voy a editarla aquí, el T. Los números están muy pequeñitos y de pronto no se alcanzaría a ver muy bien. Voy a cambiarle un poquito los punticos para que se vea un poco más, se alcance a apreciar un poquito más la traslación. Entonces vamos a ponerle aquí, en X vamos a ponerle 10, en Y vamos a ponerle 15 y en Z vamos a ponerle 30. Es decir, vamos a poner unos numeritos más grandes para que se alcance a ver la operación. ¿Ok? Lo editamos. Ya está editada la traslación, entonces ahora simplemente voy a crear un punto que se llama, o una matriz realmente, que va a ser P2, que va a contener las coordenadas transformadas a partir de esa operación realizada sobre el punto P. Ese punto P son las coordenadas originales de mi casa y en este caso le estoy aplicando la operación de traslación. Fíjense, una sola operación sobre todos los puntos, enseguida me va a dar listo, ahí está. Están todos los puntos transformados. Ya están todos los puntos transformados ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ojo con esto. Sin borrar la figura, no vamos a borrar la figura. Vamos a mantenerla ahí, vamos a darle un hold para que no se me borre. Voy a volver a llamar a la función plot y en este caso simplemente lo que voy a hacer es cambiarle, como el vector P es del mismo tamaño, simplemente voy a decirle, ahora lo vamos a hacer con P2, pero vamos a hacerlo de color verde para que se vea diferente, ¿no? Para ver cuál es la casa transformada, digamos. ¿Ok? Y listo. Nos quedó un poquito lejos. Ahí está. Esta es la casa original y esta es la casa desplazada 10 en X, 15 en Y, se alcanza a ver el desplazamiento de 15 y 30 en Z, ¿verdad? El desplazamiento en Z sí no se puede ver así tan sencillo, entonces sí toca ponerlo en isométrico para darse cuenta que en Z la casa se levantó. 30. Está por encima, está en otro plano. ¿Ok?
está en otro plano. ¿De acuerdo? Y esta es la operación de traslación. Es la operación más básica, realmente. De todas las operaciones es la más básica, pero por eso no hay que por debajearla. Esta operación es muy importante, sobre todo cuando uno la usa en combinación con las otras operaciones. Si no tuviéramos esta operación, muchas de las operaciones complejas que necesitáramos hacer en 3 dimensiones sería bastante difícil de lograr. Entonces, veamos, por eso es muy importante esta operación. Es básica, pero es importante para muchas de las cosas que vamos a necesitar más adelante. Bueno, listo. Vamos a regresar nuevamente acá a mi presentación para ver la siguiente transformación, que es la transformación de escalado. Normalmente, ¿para qué utilizamos la operación de escalado? Normalmente el escalado lo utilizamos cuando tenemos, digamos, importamos una geometría y queremos agrandarla o queremos reducirla, ¿no? Para que se adapte al tamaño que nosotros queremos. Es decir, que lo más usual que solemos hacer con el escalado en un CAD tradicional es utilizar lo que se llama el escalado uniforme. Es decir, que en los 3 ejes el factor de escalado es el mismo. Sin embargo, se pueden hacer factores de escalado diferentes en cada eje. De hecho, por definición, la matriz de escalado permite eso. Yo puedo tener un factor diferente de escalado en cada eje. Entonces el efecto para un punto es desplazarlo, pero realmente el efecto como tal lo vas a ver es en grupo de puntos. Y esta sería la forma de una matriz de escalado. Fíjense que en este caso, los elementos A, B y C, que son los factores de escalado en cada uno de los 3 ejes, X, Y, Z, A para X, B para Y y C para Z, están en este caso sobre la diagonal. A diferencia de la matriz de transformación, de traslación, donde A, B y C estaban sobre la última fila. ¿Ya? Esto me permite ir identificando las diferentes matrices básicas. La matriz de traslación, los factores estaban abajo en la última fila, la matriz de escalado están en la diagonal. Y la matriz de escalado se define o se representa con la letra S. S de scale. Y estos serían nuestros factores de escalados, A, B, C. Puedo usar números mayores que 1 para indicar, digamos, ampliación, o sea, aumenta el tamaño del objeto, o puedo usar factores menores que 1 para indicar reducción. O sea, el objeto reduce de tamaño con respecto a su tamaño original. Y aquí viene un elemento importante. El factor de escalado se da con respecto al origen del sistema de coordenadas, es decir, con respecto a 0, 0. O sea, cuando yo aplico esta operación, el escalado se da con respecto al origen del sistema de coordenadas y ahorita lo vamos a ver con el ejercicio de la casa. Vamos a regresarnos acá a MATLAB para crear una matriz de escalado. Vamos a hacer una matriz de escalado 2, 2, 2. Es decir, que sería un escalado. Voy a dejarla primero como genérica. A, B, C. Pero vamos a hacer, digamos, multiplicarlo por un factor de 2 inicialmente. 2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 1. Y la última fila sería 0, 0, 0, 1. Esto sería una matriz de escalado por un factor de 2. ¿Ok? Vamos a aplicarle eso a la casa.
Vamos a aplicárselo a los puntos de la casita original, que son los puntos P. En este caso, o con esto que vamos a hacer, voy a hacerlo así. Y eso lo voy a guardar en una matriz que se va a llamar P3. Esta es mi casa original y voy a multiplicarla por escalado ABC. Me quedan estos datos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ya tengo la figura. La figura ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plotear nuevamente la primera casa, que es esta. Simplemente tengo que llamar aquí el historial. ¿Okay? Me tocas otra vez nuevamente. X is equal 2 y hold on. Ahí está nuestra primera casa. Esta es nuestra primera casa. ¿Ok? Ojo con este efecto que vamos a hacer. Ya tenemos el punto P3 creado. Entonces ya está el hold on. Yo simplemente voy a plotear, nuevamente a plotear este punto, pero ahora va a ser P3. Entonces cambio P por P3. Y le vamos a cambiar el color. Nuevamente vamos a ponerlo en verde. ¿Ok? Ahí está. La casa verde es la casa escalada. La casa azul es la casa original. Y ahí se alcanza a ver en el origen del sistema de coordenadas que el punto por el cual se escala es el origen del sistema de coordenadas. Fíjense que esto tiene efectos en la forma como queda la figura transformada con respecto a la figura original. Ahora, yo les haría la siguiente pregunta. Escuchen bien la pregunta, piénsenla y me dicen cómo resolveríamos esto. Supongamos que yo no quiero escalar la casa con respecto al origen. Es decir, no la quiero escalar con respecto a 0 a 0, sino que yo la quiero escalar con respecto a el centro de la casa. Es decir, que la casa escale hacia todos los lados, hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, pero todo con respecto al centro de la casa, el punto central de la casa. En este caso, correspondería a 612, que sería este punto, el punto medio de la casa, 612. ¿Sí entendieron la pregunta? O la repito. ¿O no me escucharon? Repítala, profe. Fíjense, este resultado que tuvimos fue aplicando la escala, ¿verdad? Una escala por 2 a la casa, pero él está escalando con respecto al 0, 0, 0, es decir, con respecto a la esquina. Yo quiero que la casa me quede escalada con respecto al punto central de la casa, es decir, digamos, el punto medio de la casa. Así que no se quede desplazada hacia un lado, hacia arriba, sino que con respecto al centro de la casa se extienda en todas direcciones. ¿Cómo podría hacer eso? Si es que se puede hacer. Ahora. ¿Ah? Se podría trasladar ahora. Se podría, bueno, se puede trasladar una vez hecho el escalado, ¿verdad? Al punto central. Sí. Esa es una opción. Después de escalado, la puedo trasladar hasta el punto central. Pero necesitaría escalarla, digamos, una cantidad, digamos, bueno, no es desconocida en realidad, porque depende del factor de escala. Pero hay otra más sencilla, y es que si por defecto el escalado es con respecto al origen del sistema de coordenadas, una de las cosas que puedo hacer es primero
desplazar la casa original, la casa azul, el centro de la casa azul, desplazarlo hacia el origen, luego aplicar la transformación de escalado y luego regresar otra vez la casa original al punto original, es decir, deshacer la operación de traslación. Es decir, yo puedo hacer operaciones de transformación de manera sucesiva, de manera consecutiva, teniendo en cuenta que esas operaciones van a ir hacia la izquierda. Es decir, la primera operación que se hace es la que está más a la derecha. Entonces, para uno seguir el orden, la primera operación está a la derecha, le sigue la que está a la izquierda, le sigue la que está a la izquierda. ¿Ok? Para entender, digamos, cómo es el proceso de transformaciones. Bueno, en el caso de las matrices, digamos, la primera operación está a la derecha del vector, la que sigue está más a la derecha y la que sigue está más a la derecha. Vamos a interpretar eso de la siguiente manera para este caso, para entenderlo. Sin borrar el dibujo, para que nos quede. Entonces, en nuestro caso, lo que queremos hacer, lo podemos hacer con una traslación, dos traslaciones de este tipo. Voy a llamar esta traslación 1. En este caso va a ser una traslación de este tipo. Pero, vamos a hacer lo siguiente. Esto para hacerlo un poco más rápido. Entonces, ya creamos aquí a T1. Como siempre utilizamos una diagonal, entonces en este caso, lo que primero voy a hacer es desplazar el centro de la casa hacia el 0, 0, lo que implica desplazar aquí en X menos 6, en Y menos 12, y lo demás queda igual. Y voy a utilizar otra operación de transformación T2 que sea lo contrario que T1. Ojo con esto que vamos a hacer. No significa que un T2 es menos T1, porque eso sería un error. No todo es negativo. Lo único que va a cambiar el signo son los vectores. En este caso este es 6 y este sería 12. Lo demás queda con sus signos originales. 1, 1, 1, estos son originales. Por eso no puede decir uno que T1 va a quedar como menos T2. Eso sería un error. ¿Ok? Este 1 se encarga de llevarme al origen y T2 se encarga de devolverme. Y en este caso, el orden de las operaciones sería el siguiente. Entonces, vamos a almacenarlo en un punto P4 y va a ser el siguiente orden. El punto original es la casa original. La primera transformación, T1, que me pasa al el origen del sistema de coordenadas al centro de la casa. La transformación de escalado, SABC. Y luego la operación final, que sería devolverla a la posición original, T2. Y todo eso en un solo golpe. Y para saber si esto quedó bien, lo ploteamos. En este caso, lo voy a plotear de rojo. Bueno, algo no quedó bien. Vamos a revisarlo, a ver qué pasó. Ah, sí, fíjense, aquí pasó algo. Esto no debería quedar aquí. Esto debería ser siempre 1. Entonces, aquí pasó algo. Vamos a revisar. Ah, aquí está. Está el error. Este señor es 0, 0, 0. Ya está.
Ok, ahora sí, vamos a revisar otra vez. Bloqueos. Bueno, tengo que borrar la figura para que no me quede eso otra vez ahí. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a llamar nuevamente por el historial la casa original. Voy a quitar todo esto. ¿Está? La casa P3, que sería la transformada original. Esta. La verde. Y la última sería la casa roja, en la P4. Y ahí está. Entonces, como pueden ver, en este caso, la casa roja está escalada 2 veces con respecto a la casa azul y está centrada. Ese es el resultado que queríamos en este caso. Y fíjense que en este caso lo logramos a través de una combinación de transformaciones, donde el punto clave es la transformación de traslación. Una traslación al origen, luego la operación de escalado y luego la operación de traslación, digamos que me regresa a la coordenada original. Y eso me genera el resultado que queremos. Por eso les decía que la traslación, a pesar de que se ve como una operación bastante fácil, es utilizada generalmente para obtener, digamos, estos resultados que originalmente con la definición de las otras transformaciones no los vamos a tener. ¿Ok? Bien, hagamos un escalado un poquito diferente con este. Vamos a aplicar un escalado un poquito diferente. Como les decía, la ventaja de cómo está definido el escalado es que yo puedo poner un escalado diferente en cada eje. Yo voy a decir, bueno, el escalado en el eje 1 va a ser 2, pero en el eje 2 va a ser de 0,5. Es decir, en este caso, al poner un escalado menor que 1, estoy reduciendo. Y en este caso, el escalado del eje Z, vamos a ponerlo de ¿qué? Vamos a ponerlo que será de 4. Listo. En este caso, el escalado de Z no me va a generar ningún efecto. Puedo poner, de hecho, el número que yo quiera, o puedo poner un escalado de 0. Realmente poner un escalado de 0 lo que haría sería aplanar la coordenada, pero en este caso, como el cuerpo está en el plano horizontal, no le va a hacer nada. ¿Okay? Pero vamos a hacer el ejercicio entonces con P5. Voy a regresar a esta. Lo voy a hacer desde el centro de la casa, como lo había hecho antes, pero en este caso voy a aplicar esta nueva operación. Y voy a guardar los datos en P5. Y vamos a ver cómo quedaría eso ploteado. Bueno, ya dibujé en verde, en rojo. ¿Qué color me sugieren en este caso? Amarillo se ve muy pálido. Voy a poner el famoso magenta ese. 5. 5. 5. Está ploteado. Entonces, fíjense que en magenta, la casa más grande aquí, se ve, está la casita escalada con respecto al centro, pero en este caso horizontalmente está escalada en 2, verticalmente está reducida en un factor de 0.5 y en Z no se afecta, digamos, en Z no hay afectación. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la operación de escala. Profe, ¿qué pasa si yo coloco valores negativos en la escala?
Esa es una muy buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Por defecto, las escalas se van a hacer o sea, los valores que están definidos ahí en el factor de escala son positivos. Si tú utilizas un factor negativo en uno de los ejes de la escala, estarías haciendo lo que se llama un mirror, un reflejado en el eje respectivo, ¿ya? Pero incluyendo el efecto de la escala. Vamos a hacer ese ejercicio con el último que hicimos, para que lo vean. Lo chévere de esto es que uno puede probar enseguida, ¿no? Y ver el resultado. Por ejemplo, si a este primero, en vez de ponerle 2, le pongo -2, lo que va a hacer es que todas las coordenadas en X las va a voltear. Y es como si hiciera un mirror respecto al eje Y, al plano Y. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a llamar a este señor P6. Me gusta guardar todos los puntos que estoy transformando porque ya uno después los puede llamar nuevamente, que no se pierda. Y ese es el resultado interesante. P6. Yo creo que hice una modificación aquí. Vamos a chequear. Pero vamos a ver. Vamos a plotearla. Entonces, en este caso, ponerle un cian. Ya se me está acabando. Realmente los colores básicos de MATLAB no son muchos, pero vamos a ponerle P6 para que lo podamos apreciar. No sé si la alcanzan a ver ahí. Voy a ampliarla un poquito para que se pueda ver. La casa cian es la casa azul clarito, que si te das cuenta está prácticamente sobre la anterior, que es la que es color magenta, pero está volteada con respecto al eje Y. Entonces, al incluir un factor negativo en el factor de escala, estás colocando un efecto de reflejado con escala. De hecho, la transformación de reflejado, la transformación mirror, realmente es una operación de escalado con factores negativos. Pero un mirror se puede hacer con un factor negativo en este caso. Puedes, por ejemplo, pones un -1, 1, 1 y esa operación te refleja en el eje Y. Si pones 0, -1, 0, pero 0, -1, 1, te refleja en el eje X. Es decir, puedes hacer operaciones de reflejado a partir de la función de escala. ¿Sí quedó claro? Bien, excelente. Yo creo que ya voy a borrar esta figura porque ya dibujamos muchas casitas. Bueno, vamos a pasar a una operación diferente. Yo creo que nos da tiempo de mirar esta, que es quizás la más compleja de trabajar. La siguiente operación que vamos a trabajar es la más compleja en realidad de todas. Mira, aquí se muestra cómo se escala un punto diferente de origen, que es la operación de rotación. La rotación siempre es la más difícil de entender porque es la que involucra más cambios, ¿no? Entonces, la rotación en 2D, antes de entrar a la rotación 3D, vamos a entender primero la rotación en 2D para que sea más sencillo. Se basa en lo siguiente. Digamos que yo tengo las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas X y Y. Tengo esas coordenadas X y Y. Y yo lo que quiero es rotar ese punto con respecto al origen, un ángulo θ. Ya el punto originalmente está un ángulo phi. ¿Ok? Y lo que yo quiero saber son cuáles son las coordenadas X', Y' de ese punto girado. Como el punto solamente se ha girado, el ángulo θ, se supone que la distancia al origen del punto es la misma que la distancia XY. ¿Ok? Es decir, esto está describiendo con un arco circular. Esa es como la restricción que tenemos ahí. Entonces uno ahí aplicando un poquito de matemáticas
para no entrar tanto detalle, pues las coordenadas polares del punto original, ojo, del punto original serían R coseno de phi, R seno de phi, ¿verdad? Donde phi es el ángulo original del punto. ¿Okay? Y el punto transformado, las coordenadas del punto transformado, x, y', serían R coseno de phi más teta, que sería la suma de los dos ángulos, R seno de phi más teta. Porque en este caso lo que se ha sumado es el ángulo y el R sigue siendo el mismo. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, ¿no? Simplemente aplicar proyección, ¿no? Entonces aquí donde viene un poquito la matemática, las famosas identidades de suma de ángulos, coseno de phi más teta, coseno de phi, coseno de teta, coseno de teta, etcétera, etcétera. Entonces simplemente decimos coseno de phi más teta es coseno de phi, coseno de teta menos seno de phi, seno de teta, y seno de phi más teta es seno de phi, coseno de teta más coseno de teta, seno de phi. Y sacando los respectivos factores comunes. Bueno, aquí se cancela algo que ustedes alcanzan a ver aquí. En este caso, pero recuerden que estos son componentes. Si uno reordena un poquito estos términos, al final te van quedando estos elementos, factores comunes. Por ejemplo, R coseno de teta es X, te queda coseno de phi, R seno de phi, en este caso sería Y, te queda por eso esto, R seno de phi, que es en este caso es Y, y R coseno de phi, que en este caso es X, y te queda este término así. Entonces, esto lo puede uno reagrupar y dejarlo en función de una operación matricial. ¿Qué sería esta? XY1, ya vamos a dejarlo en este caso en forma de vector fila, XY por 1, en este caso coseno de phi, seno de teta, menos seno de phi, coseno de teta, y esto simplemente es la expansión para que me quede en forma de coordenadas homogéneas. Entonces, a donde queremos ir es que siempre que vayamos a hacer una operación de rotación, me va a quedar una matriz con esta estructura. Coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, que es lo que se entiende, digamos, como la operación de rotación. Va a quedar en función del ángulo de rotación que yo quiero dar. ¿Okay? Y esta correspondería entonces a la rotación bidimensional, rotación en XY. Pero como nosotros queremos trabajar en 3 dimensiones, en X, Y y Z, vamos a tener lo que se llama 3 rotaciones básicas en cada uno de los ejes coordenados, en X, en Y y en Z. Y esas transformaciones serían las siguientes. Ojo que con las transformaciones básicas ya yo puedo generar una transformación más general. Pero vamos primero con las básicas. Ya corresponderían a rotaciones en 3 dimensiones. Voy a empezar, digamos, con la más fácil de llevar a lo que ya uno tiene, que es, en este caso, la rotación en el eje Z. Ustedes esperaban de pronto otra, pero en este caso, la rotación en el eje Z es la que está más cerca de la rotación bidimensional, porque de hecho, cuando yo hablo de la rotación 2D, estoy moviendo coordenadas en el plano XY y la rotación en este caso sería sobre el eje Z. ¿Ya? Estoy rotando sobre el eje Z. Entonces, esa es la que yo más fácilmente puedo pasar de seguida a la rotación tridimensional. En este caso, la rotación con respecto al eje Z es la que más se parece a la rotación 2D. Estoy transformando únicamente las coordenadas X y Y el eje Z no me cambia. Las coordenadas del eje Z no me van a cambiar. Van a permanecer iguales. Entonces, esa matriz de transformación sería esta. Esta sería como la forma abreviada. CS menos SC, donde C es coseno y S es seno. Ya sabemos que a veces se utiliza el subíndice de teta, C teta, S teta, menos S teta, C teta, para indicar cuál es el ángulo. Y en este caso se indica también como RZ teta para indicar que la rotación es en el eje Z y el ángulo de rotación es el ángulo teta. Aquí se sobreentiende que se sigue la regla de la mano derecha, que quiere decir que mi pulgar y mis dedos indican cuál es el sentido de rotación positivo y cuándo es el sentido de rotación negativo. Esto es muy importante para no perdernos en 3 dimensiones
cuando queremos saber si la rotación es positiva o la rotación es negativa. ¿Ok? Esta es la que más se parece a la 2D. Porque la 2D la veríamos uno así. Y simplemente se expande la matriz a una matriz 4×4. La siguiente, más fácil de ver, es la rotación en el eje X. Porque en el eje X es como plantear la misma historia de la rotación del eje Z, pero en el eje X estamos transformando las coordenadas Y y Z. Entonces, digamos, la matriz de rotación se convierte en esto. Es como si pasáramos este bloquecito, lo desplazáramos hacia el centro. Ese es el resultado. Coseno, seno, menos seno, coseno. Este es el resultado de la operación. Esta es la rotación en el eje X. Un ángulo θ. Y la rotación más compleja, realmente la más difícil de acordarse, y tengo que decirlo por experiencia, porque realmente es la más difícil, es la rotación en el eje Y. ¿Eso se debe a qué? Eso se debe a que en el eje Y cambia un poco la historia. Acuérdense que el producto cruz, el eje Y es el que cambia de signo y toda esa cuestión, bueno, pasa lo mismo con las matrices. En este caso, fíjense que la rotación en el eje Y se vuelve esto. Si notan cómo es el cambio, cómo es la matriz en el eje Y. Mientras en Z y X se parecen mucho, y los signos, digamos, son constantes, en el eje Y es como si la voltearas. El menos seno va a este lado y el seno va a este lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para evitar, digamos, errores al momento de hacer las operaciones. ¿Qué es lo más recomendable? Pues lo más recomendable en estos casos, para no estar escribiendo y reescribiendo las matrices a cada rato y tener, digamos, posibilidad de equivocarse con las matrices, es crear unas funciones que podamos utilizar en cada momento. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso en MATLAB. Vamos a crear unas funciones que vamos a utilizar en cada uno de los momentos que necesitemos. Espérenme un segundo. Bien, yo voy a regresar acá a MATLAB. Y en este caso voy a abrir mi editor para crear un archivo en el que vamos a trabajar. Posiblemente esto, bueno, yo he escrito demasiadas funciones aquí, verán que mi carpetita está bastante llena. Yo creo que ya la tengo por aquí. Pero si ya existe, no hay problema. Vamos a hacerla. Voy a crear una carpetita nueva. Voy a crear una función cuya salida va a ser una matriz H. En este caso la vamos a llamar ROT-Z. Y la entrada será el ángulo. Esta va a ser nuestra función. Va a ser una función bastante cortica. En este caso la función vamos a llenarla primero de ceros. Ceros primero. Vamos a armarla de una vez. Vamos a hacerla de la siguiente manera. C va a ser igual a coseno. En este caso, vamos a hacer lo siguiente para facilitarnos, digamos, nuestras operaciones. Vamos a ponerle aquí este comentario. Esta es ángulo de giro en grados.
Es importante porque recuerde que MATLAB trabaja en radianes, entonces lo que voy a hacer yo aquí es convertir esto a radianes para hacer, digamos, la operación. Eso es igual a seno de θ y entre 180. Y ahora sí voy a crear mi matriz H. En este caso, como es rotación en el eje Z, entonces va a ser C, S, 0, 1, coma, menos S, C, 0, equivoqué. La última sería 0, 0, 1, 0. Y la última sería 0, 0, 0, 1. Está nuestra H. Listo. Ya está nuestro ROT Z. Vamos a guardarlo. ROT Z. Y simplemente cuando necesitamos hacer una operación de rotación, un ángulo determinado, lo que hacemos es llamar a esa función ROT Z. Pero ya que la tenemos, podemos aprovechar y redefinimos las demás. Te voy a aquí darle, guardar como. Pongo aquí ROT X. Y simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Le cambio el nombre a esta, ROT X. Y lo que hacemos es agregar aquí 1 para rodarla, digamos. Le agrego 0. Un 0 acá. Y un 0. Tengo que cambiar la primera fila de todas maneras. Y esta amiguita la quitamos. Y la ponemos. Primera fila es 1, 0, 0, 0. 0, C, S, 0, 0, menos S, C, 0. Y la última es 0, 0, 0, 1. Esa sería la función rotación en el eje X. ¿Okay? ¿Cuándo faltaría? Nos faltaría rotación en el eje Y, ¿verdad? Esta es quizá la que va a tener más trabajo. Aprovechamos que ya tenemos construida esta función. Le voy a llamarla aquí rotación Y. Fíjense que cuando ya cambio el nombre, él me saca este error porque el archivo y la función tienen que tener el mismo nombre. Si no, genera un error. Bien, en este caso, la rotación en Y perdón, es bastante diferente. Entonces vamos a seguir simplemente el juego, ¿no? Vamos a seguir en este caso el juego. Sería aquí coseno menos seno. ¿Okay? Aquí sería 0, 1, 0, 0. Aquí sería seno, 0, coseno, 0. Y la última sería 0, 0, 0, 1. Ya tengo ROT-Y. Bien, vamos a probar nuestras funciones de rotación. Voy a cerrar aquí estas. Con nuestra casita. Vamos a probarlas con nuestra casita. ¿Okay? Entonces, vamos a probar primero la más sencillita. Vamos a probarla. Digamos por el P6, ¿verdad? Vamos a hacer la primera rotación con los puntos ordinales de la casa. Y en este caso, vamos a hacerla en el eje Z, ROT Z, para que me transforme solamente X y Y.
Y en este caso vamos a hacerle un ángulo que nos dé un resultado bastante predecible. ¿Qué ángulo le gustaría a ustedes? A ver. 90. ¿Ah? 90. 30 grados. 90 grados. Para que quede acostada la casa. 90, pues. Vamos a poner 90. 90 grados. Ok. Listo. Tape 7. Hago la operación. Vamos a plotearlo para ver. Ploteamos la casa original, que por acá la tengo. Listo. Está la casa original de referencia. Y luego sí vamos a plotear P7. Que sería la casa girada a 90 grados. Vamos a ponerla en rojo. Y efectivamente, ¿cómo nos queda? Queda la casa girada 90 grados. ¿Con respecto a qué punto? Fíjense, ¿cuál es el punto de rotación en este caso? Sería el 00. En este caso, por defecto, es el 00. Es decir, la operación sola te hace la rotación, pero con respecto al origen. Entonces, si tú quisieras hacer la operación de rotación respecto a un punto diferente al origen, ¿qué tendrías que hacer? Lo mismo que hicimos en el caso de la escalada. Trasladar el punto, digamos, el punto que uno quiere al origen, aplicar la operación y luego regresar con una transformación de traslación. Como ya tenemos el punto de la mitad de la casa, hagamos el ejercicio con el punto de la mitad de la casa para ver cómo nos queda. Entonces, esa operación vamos a llamarla, la teníamos. Sería entre P8. La transformación 1 que me pasa al origen, en este caso ya no sería una matriz de rotación, de escalado, sino una rotación, en este caso ROT Z, 90. Y luego la transformación que me devuelve. Y vamos a plotearla. Vamos a ponerle de color verde. Ahí está. Me queda la casa girada con respecto al punto central. ¿Ok? Ese es mi punto. No, ese no es mi punto central. Este punto que está señalándose, esta es la esquina. Este es mi punto central, que es una coordenada, en este caso, 612. Sería el punto geométricamente, digamos, central de la casa. Con eso, digamos, yo giro. Hago la operación de guiado. En este caso sería como una especie de copia, ¿no? Giro al copia. ¿Ok? Transformación básica, rotación en el eje X. No me genera ninguna transformación. Fíjense que hasta ahora el eje Z ha quedado intocable. O sea, los coordenadas en Z han quedado intocables porque no he hecho ninguna operación tridimensional. Pero si ya cambio el eje de rotación, ya la casa va a quedar en otro plano. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este mismo plot. Almacenarla en P9 de la casita original, pero en vez de rotarla en Z, vamos a rotarla en X. ¿Ok? Sería una rotación en el eje X 90 grados. ¿Ok? Fíjense cómo se ve el vector ya. Se me anuló la columna en Y. La columna en Y se anuló, solamente me quedó en X y Z. O sea que ya se nota que se cambió el plano de trabajo. Vamos a plotearla.
para ver cómo sale. No se ve mucho, ¿verdad? Porque está aquí, realmente ahí la estamos viendo de canto, pero si ya la vemos aquí, giramos, digamos, a una vista tridimensional, vemos que efectivamente hemos hecho la rotación de la casa 90 grados con respecto al eje X. Entonces, ya cambio de plano, ya está en otro plano. ¿Okay? Y si lo hacemos respecto a Y, $90, vamos a ponerle, vamos a almacenarle el P10. Fíjense que ahora el que se vuelve 0 es X. Ahora me queda en el plano YZ. Y la ploteamos. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Pregunta. Vamos a ver si captan la idea. La casa, digamos, girada en el eje Y, sale hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Acuérdense de la regla de la mano derecha. Como son 90 grados positivos, la regla de la mano derecha hace que al girar 90 grados positivo, el sentido de rotación en el eje Y te deja la casa girada en esa orientación que está ahí. Está cumpliendo la regla de la mano derecha para todas las rotaciones. Fíjense, para X positivo, para Z positivo, para Y positivo. En las tres se cumple. Con eso confirmamos que por lo menos en ángulos, digamos, de 90 grados, la función de rotación que hemos escrito está funcionando. Habría que probarla para ángulos diferentes, ¿no? Para ángulos diferentes a 90 grados. Pero lo más probable es que esté bien. Bueno, en este punto haríamos una pregunta. Vamos a ver si hemos captado la idea de todo esto. Si estas son rotaciones en ejes, digamos, en los tres ejes básicos, ¿no? X, Y, Z. Pero si yo quisiera rotar, digamos, hacer una rotación libre, hacer una rotación en un eje que no es ni el X, ni el Y, ni el Z, se podría hacer. Imagínense que yo quisiera hacer una rotación de ese componente en un eje oblicuo que no corresponde ni a X, ni a Y, ni a Z. Eso tendría que hacerlo como una operación básica o piensan que de pronto combinando estas operaciones se pueda lograr hacer eso. Eso podría ser combinando la rotación en diferentes ejes, ¿no? Sí, señor. La idea es que las operaciones que acabamos de ver son las operaciones básicas, como su nombre lo indica. Y de ahí en adelante, cualquier otra operación compleja se puede construir a partir de una combinación adecuada de estas operaciones básicas, incluyendo, digamos, una rotación en un eje oblicuo, que es quizás la operación más compleja que realmente uno puede ver en CAD 3D,
pero que es muy común en K3D porque eso es algo que se está haciendo todo el tiempo. Cuando tú, por ejemplo, coges la rueda del mouse en SolidWorks y lo pones a girar libre en el espacio, eso es lo que está haciendo. Está una rotación en eje arbitrario 3D. Eso es lo que está haciendo. Entonces, digamos, es algo que debe hacerse todo el tiempo y de manera, digamos, bastante rápida. Entonces, este es el último tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver si nos alcanza por lo menos a plantearlo. Y ya en la siguiente clase lo trabajamos de manera práctica, ¿no? Porque son una serie sucesiva de operaciones. ¿Okay? Entonces, el problema se plantea de la siguiente manera. Aquí tengo un punto. Este que estoy señalando aquí con el puntero láser. Este es mi punto. ¿Okay? Y yo quiero girar ese punto, un ángulo alfa, que es el ángulo que está aquí. Ojo con esto, un ángulo alfa. Sobre un plano que es perpendicular al vector definido que está aquí, que es el vector t, y que tiene componentes xt, yt, zt. Es decir, el vector t me da una dirección. La dirección es importante porque es la dirección perpendicular al plano donde yo voy a hacer la rotación. Ese es un plano arbitrario, plano oblicuo. ¿Ok? Pero no es suficiente con definir el vector t, sino que yo tengo que definir un punto de referencia por donde pasa el vector t, que en este caso es el punto P, que tiene coordenadas xp, yp, zp. Aquí me equivoqué, puse otra vez xp, yp, zp. ¿Sí? Esas serían las coordenadas del punto P. Y queremos encontrar cuál es la secuencia de operaciones para poder hacer esa transformación a partir de operaciones, digamos, simples, de transformaciones conocidas. Traslación, rotación, escalado, si se necesita escalado, pero en este caso no se va a necesitar escalado, básicamente van a ser operaciones de traslación y rotación. ¿Ok? Uno entendiendo este proceso ya se puede imaginar cómo puedes hacer operaciones de rotación en cualquier dirección que se te ocurra. Simplemente que en este caso está definida así, utilizando un vector t y un punto P. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? El primer paso es llevar el punto P a nuestro origen del sistema de coordenadas. Como el punto P tiene unas coordenadas que no necesariamente van a ser 0, 0, 0, lo primero que vamos a hacer es llevar las coordenadas del punto P al origen de mi sistema de coordenadas, haciendo que se vuelvan 0, 0, 0. La forma más fácil de hacer esto es usar una operación de traslación, la matriz de traslación, con los negativos de las coordenadas del punto P. O sea, si ya yo tengo las coordenadas del punto P, simplemente es aplicar la operación de traslación usando los negativos de las coordenadas del punto P para que el punto quede desplazado al punto 0, 0, 0. ¿Sí está claro? Esa es mi primera operación. Y eso me lleva, digamos, me lleva todo el sistema al origen de mi sistema de coordenadas X, Y, Z. ¿Ok? Piensa cómo está mi sistema de coordenadas. X, Y, Z. Primer paso. Siguiente paso. Ojo con este paso. Mi siguiente paso es, ya que el punto de origen está sobre el sistema de coordenadas, lo primero que vamos a hacer es girar este eje sobre el eje Y, que es el eje en este caso vertical, en esta vista, hasta que el vector T coincida con el plano YZ. O sea, este vector ahora mismo está oblicuo, no coincide con ningún eje, y lo que primero vamos a hacer es hacerlo coincidir con uno de los planos, en este caso con el plano YZ. Esto es muy importante, que no es la única manera de hacer el proceso, pero es una. ¿Ok? Entonces, este segundo paso implica una rotación en el eje Y, un ángulo que no sabemos todavía, ahorita vamos a ver cómo definimos ese ángulo, hasta que el vector quede en el plano YZ. ¿Cómo se saca ese ángulo? Ese ángulo se llamaría en este caso teta, que es el que vemos aquí abajo.
Y ese teta se puede calcular utilizando la proyección del vector t sobre el plano xz. En este caso, la componente, el vector, en este caso teta, quedaría en función de la componente x del vector t y de la componente z del vector t. Entonces vamos a aplicar una rotación en el eje y, un ángulo menos teta, porque en este caso se aplica esa regla de la mano derecha, el sentido de rotación es negativo, y el valor de teta sería la tangente a la menos 1 de xt, que es esta coordenada, sobre zt, que es esta coordenada. Es decir, las componentes de z, que ya me las da el problema, se me sirven para calcular el ángulo teta. Y con eso quedo o dejo ubicado ese vector sobre el plano YZ. ¿Okay? Segundo paso. Tercer paso. Vamos a girar ahora respecto al eje X, este vector, un ángulo phi, en este caso estaría dado por este cateto, que sería la altura, ¿verdad? Y este cateto, que sería la proyección sobre el plano, hasta que el vector t coincida con el eje z. ¿Okay? O sea que sería una rotación en X, un ángulo phi, y el ángulo phi estaría en función también de las coordenadas del vector. La abscisa, digamos, sería YT, que sería la altura, y esta parte de abajo es las dos coordenadas XT y ZT. Así básicamente sería la hipotenusa. XT cuadrado y ZT cuadrado. Con eso calculamos el valor de phi. Y con eso logramos realmente el objetivo que queremos, es que el eje de rotación coincida con uno de los ejes del sistema de coordenadas. Una vez el eje de rotación coincide con uno de los ejes del sistema de coordenadas, simplemente aplicamos la rotación en ese eje, que en este caso sería una rotación en el eje Z, el ángulo alfa que necesitamos rotar. En este caso aplicamos la rotación en el eje Z, el ángulo alfa que queríamos hacer la rotación. Aquí, por ejemplo, está antes de la rotación, aquí está después de la rotación, aquí ya está el punto girado, ese es el paso 4. Y luego los pasos que siguen implican hacer los procedimientos anteriores, pero en orden inverso, para regresar a la configuración original. Es decir, después de este, regresamos, digamos, hacemos las rotaciones, pero en sentido inverso. Volvemos y giramos el ángulo phi, pero en sentido contrario, para que regrese a esta posición. Volvemos y giramos sobre el eje Y, el ángulo teta, para que regrese a la posición oblicua. Y finalmente, hacemos la traslación en sentido contrario para que me quede el punto nuevamente en sus coordenadas, digamos, en su posición original. Es decir, los primeros tres son para alinear al eje Z, aplicamos la rotación al eje Z, y los siguientes tres son para regresarnos nuevamente a la posición original. O sea, en total serían 7 transformaciones. Que serían estos tres. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con esas 7 puedo hacer una rotación en cualquier eje. ¿Sí quedó claro? Obviamente para que quede mejor, la idea es hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de aplicación de esto, que lo podamos comprobar que efectivamente funciona. Para eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase, pero digamos les voy a dejar los elementos que necesitamos para hacer esa operación. ¿Ok? Es muy importante, obviamente como la clase está grabada nos va a ayudar mucho en eso, pero vamos a
a intentar dejar esto planteado. Vamos a ver. Un segundito aquí. Voy a abrir aquí mi Solid. Vamos a hacer una construcción en 3D, por eso es el objetivo, digamos, de abrir el Solid, que nos va a servir para tener unos datos de un problema básico de transformación. Esta parte ya no la tienen que hacer ustedes si no quieren. Así que bien, voy a abrir un archivito en blanco. En este caso vamos a trabajar en Sketch 3D. Y vamos a poner aquí Control 7 para que quede en isométrico. Vamos a bloquear unas linecitas aquí. Estamos trabajando en el XY. Caso, luego, poquito. Vamos a es un poquito. Vamos a, ahorita lo correo. Voy a cambiar de plano. Vamos a ponerlo vertical. Vamos a quitar esto. Esto está como, vamos a ver. Así es, sus restricciones. Z. X. Z. Vamos a meterle unas goticas aquí para que esto quede bonito. Esto está en metros. Vamos a ponerle
0.5. 0.4. Listo. Vamos a tirar una diagonal. ¿Está? Una diagonal. Esta diagonal va a ser mi eje de rotación, va a ser mi vector de rotación, mi vector con respecto al cual voy a rotar un punto. ¿Cuál va a ser el punto? En este caso, el punto va a ser este amiguito. Vamos a coger este. ¿Okay? Y ahorita vamos a dar las coordenadas y ustedes me van a dar la información de la operación que queremos hacer. Bien, perfecto. Entonces, fíjense el sistema de coordenadas que tenemos, X, Y, Z, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Coordenadas. Las coordenadas del punto que voy a transformar van a ser esta. 0, 0.4, 0. Esas son las coordenadas del punto que voy a transformar. 0, 0.4, 0. ¿Okay? Necesito un vector xt, yt, zt, que es el que me va a hacer la operación de rotación. En este caso, las componentes del vector se definen a través de este señor que está aquí. En este caso, pues las componentes se pueden ver directamente porque están dadas por las medidas. En X sería 0,6, en Y sería 0,4 y en Z sería menos 0,5. ¿Okay? Si quieren para... Cero. El punto que vamos a transformar sería el punto 0, 0.4, 0. El vector t tendría como componentes 0.6, 0.4 y menos 0.5. Que es el vector que tenemos acá en la definición. Y el punto de origen por donde pasa el vector, que es xp, yp, zp, correspondería a este punto, que tiene como coordenadas 0, 0, 0.5. Y vamos a suponer que lo vamos a rotar un ángulo alfa igual a 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a terminar de desarrollar la próxima clase, pero me gustaría que ustedes hicieran o trataran de hacer el ejercicio de hacer ese conjunto de transformaciones para ver cuánto nos da esa rotación, o sea, cuánto nos darían las coordenadas transformadas de ese punto, 45 grados. Y las verificamos en el CAT. Tenemos el CAT para verificarlo. Voy a guardar este CAT aquí para que me quede. Para que lo comprobemos en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Bueno, no hay preguntas, así que entonces vamos a dejar por hoy la presentación. Nos veríamos entonces el próximo jueves. El próximo jueves me comentan cómo les fue con esta actividad. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen Profe. resto.